El hombre estaba a punto de convertirse en un zombie, pero su hija tenía solo 3 meses. Andy originalmente pensó en quitarse la vida, pero al mirar a su indefensa hija, recordó las últimas palabras de su esposa antes de morir. Así que Andy decidió que, mientras aún tuviera conciencia, encontraría a alguien que pudiera cuidar de su bebé. En el camino, la niña lloraba desconsoladamente, como si sintiera el vacío que había dejado su madre. Andy sabía que su hija extrañaba ese calor, y con el alma rota, sacó el perfume que su esposa solía usar y lo roció un par de veces cerca de la pequeña. Increíblemente, la niña dejó de llorar, y su rostro se calmó, mostrando una paz inesperada, que le devolvió a Andy un poco de esperanza. Andy evitó con cuidado a los zombies que merodeaban por la zona, y finalmente llegó a un sitio desolado, abandonado por el tiempo y la humanidad. Allí conoció a una doctora retirada que vivía aislada, evitando convertirse en una carga para el mundo. Andy pensó que ella podría cuidar de su hija, pero pronto se topó con una dura verdad: la mujer tenía una enfermedad terminal, y le quedaba muy poco tiempo de vida. La desesperación volvió a apoderarse de Andy, quien comprendió que no podía dejar a su hija en esas manos. Aunque la infección ya comenzaba a invadir su cuerpo, siguió adelante, cavando un hoyo para enterrar su cabeza antes de que la sed de sangre se apoderara de él. Al perder la conciencia, Andy despertó y se dio cuenta con horror que su hija había desaparecido. Desesperado, la buscó por todas partes hasta que encontró a una niña que los había rescatado. La pequeña los condujo a una caravana abandonada, llena de comida, mantas y un refugio improvisado. Andy conoció al dueño de la caravana, un hombre que, para su sorpresa, también estaba cavando un hoyo. Cuando le pidió que cuidara de su hija, recibió un rechazo lleno de tristeza. El hombre también había sido mordido y no tenía salvación. Su única opción era alejarse con su familia de ese infierno. Andy tomó una pistola, decidido a terminar con su sufrimiento antes de convertirse en una bestia. Pero justo en ese momento, su hija habló por primera vez, llamándolo papá con una voz débil. Eso lo cambió todo. Andy decidió quedarse con ella hasta el final, aunque la lucha contra el hambre de sangre lo consumía. Con un último beso, se despidió de su hija y se alejó, derrumbándose en el suelo mientras miraba la carne podrida que cubría sus manos, y el palo que la niña llevaba con ella. Pensando rápido, ató un pedazo de carne en descomposición al extremo del palo para calmar sus impulsos, se metió una piedra en la boca, y se amarró las manos con una cuerda. Así, aunque perdiera el control, no lastimaría a las niñas que ahora protegía. Con lo poco que le quedaba de energía, cargó a las 2 niñas y siguió caminando, sin saber cuánto más podría resistir. Al final, encontraron a la tribu de la niña, que la buscaban con angustia. El líder de la tribu, conmovido por el sacrificio de Andy, quiso liberarlo de su dolor, pero la niña lo detuvo. Sacó el perfume de la madre de Andy, y se lo mostró. A pesar de estar casi sin conciencia, Andy reaccionó al olor familiar. En el vientre de la niña, los miembros de la tribu descubrieron 2 caracteres chinos, que Andy había dejado como su último mensaje de amor. Suscríbete para más contenido.